En los últimos años, el cine de superhéroes atraviesa una de sus crisis más evidentes. La mayoría resulta en fracasos consecutivos, pérdidas millonarias en taquilla y estudios que parecen haber perdido el rumbo con sus franquicias. Pero lo cierto es que si miramos hacia atrás, descubriremos que lo peor no empezó ahora. A lo largo de la historia del cine, se han producido películas de superhéroes que no solo fueron un desastre comercial o crítico, sino que fueron realmente terribles, y muchos ni siquiera recuerdan que existieron. Por eso hoy, te presentamos el top definitivo de las 20 peores películas de superhéroes de todos los tiempos. Hemos seleccionado aquellas películas que tanto para nosotros como para la crítica especializada y el público general, representan lo peor que ha dado el cine de superhéroes, un recorrido que abarca desde clásicos olvidables hasta fracasos recientes, ordenados de menor a mayor desastre, hasta llegar a la número 1, la peor de todas. Hecha la aclaración, comencemos. Puesto 20. Pocas películas de superhéroes han tenido un rodaje tan caótico como Blade Trinity. Wesley Snipes, protagonista y productor, se enfrascó en una disputa con el director David S. Goyer, llegando al punto de no dirigirse a nadie fuera del personaje y enviar notas firmadas simplemente como Blade. Las tensiones detrás de cámara terminaron filtrándose a la pantalla. El tono oscuro y estilizado de las dos primeras entregas fue reemplazado por un enfoque más ligero, casi paródico, con la inclusión de personajes como Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds, que parecían sacados de otra película. La crítica fue lapidaria, 25% en Rotten Tomatoes, y aunque la taquilla alcanzó los $128 millones, el desgaste era evidente. Marvel archivó al personaje por años y el cine de vampiros no volvió a hacer lo mismo. Blade Trinity no solo cerró en falso una trilogía prometedora, también es un ejemplo de cómo los conflictos creativos pueden hundir una franquicia entera. Puesto 19. Dos de los héroes más icónicos de la historia del cómic, enfrentados por primera vez en la gran pantalla. La premisa era histórica. Batman vs. Superman, el origen de la justicia, prometía ser un evento cinematográfico sin precedentes, el pilar del universo extendido de DC, pero lo que entregó fue un espectáculo visual grandioso, envuelto en una narrativa densa, desordenada y para muchos, frustrante. La película fue duramente criticada por su tono sombrío, su ritmo irregular y decisiones creativas que dejaron a la audiencia perpleja. El momento más recordado y también el más parodiado fue el famoso Marta, que redujo el clímax emocional a un meme. Aunque recaudó $873 millones, las expectativas eran aún mayores para una cinta que reunía a Superman, Batman y Wonder Woman por primera vez. El director Zack Snyder estrenó años después una versión extendida más apreciada por los fans, pero para muchos, el daño ya estaba hecho. Batman vs. Superman dejó al universo cinematográfico de DC herido desde sus cimientos. Puesto 18. Cuando se anunció una película centrada en Wolverine, las expectativas estaban por las nubes. Hugh Jackman ya era sinónimo del personaje, y esta era la oportunidad perfecta para explorar su trágico pasado. Pero el resultado fue, en una palabra, decepcionante. X-Men Origins Wolverine intentó condensar demasiadas ideas en una sola película: los orígenes del Arma X, conflictos fraternales con Sabretooth, una lista interminable de mutantes secundarios y el que quizás sea el peor tratamiento de un personaje en el cine de superhéroes: Deadpool con la boca cosida. La crítica no tardó en destrozarla, y aunque la taquilla superó los $370 millones, los fans y los propios actores renegaron del producto. Curiosamente, la película se filtró en internet semanas antes del estreno, en una versión sin efectos especiales terminados. Esa copia, con escenas incompletas y cables visibles, fue vista por millones, y para muchos, fue igual de convincente que la versión final, una mancha en la carrera de Wolverine, que solo sería redimida años después con Logan. Puesto 17. The New Mutants prometía algo diferente. Una mezcla de superhéroes y horror psicológico, un enfoque más maduro y arriesgado dentro del universo de los X-Men. Pero lo que llegó a los cines fue una sombra de lo que pudo ser. La película sufrió retrasos durante casi 3 años, regrabaciones parciales y una fusión corporativa en el medio, la compra de Fox por parte de Disney, que dejó el proyecto en el limbo.
El resultado fue una obra deslavada, con un tono irregular y personajes que parecían versiones diluidas de sus contrapartes en el cómic. A pesar de contar con un elenco prometedor como Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, el guión plano y la falta de dirección la convirtieron en una experiencia olvidable. Rotten Tomatoes le dio un 37% y en la taquilla fue un fracaso, apenas $49 millones, pero fue afectada también por su estreno durante la pandemia. Para muchos fans fue una triste despedida del universo X-Men de Fox, sin épica, sin peso emocional y sin identidad. Puesto 16. En los primeros años de los 2000, antes del auge del UCM, Marvel aún buscaba cómo adaptar a sus héroes a la gran pantalla. Daredevil fue uno de esos primeros intentos, y aunque tenía potencial, no logró dar en el blanco. Ben Affleck interpretó al Hombre sin Miedo en una versión que intentaba capturar la oscuridad del personaje, pero terminó atrapada en los clichés de la época, peleas coreografiadas con efectos anticuados, una historia de amor forzada con Elektra, y momentos que rozaban lo ridículo. Como la pelea en el parque infantil. Aunque su taquilla fue aceptable, $179 millones a nivel mundial, la crítica fue implacable. Rotten Tomatoes la dejó con un 43% y muchos fans del cómic renegaron de la adaptación. La película fue olvidada rápidamente y eclipsada por el excelente reinicio en la serie de Netflix. Hoy, Daredevil del 2003 es un ejemplo claro de cómo no adaptar un héroe oscuro, en una era dominada por fórmulas de acción genéricas. Puesto 15. Después de casi 20 años de películas, el universo de los X-Men merecía un cierre épico. En su lugar, recibió Dark Phoenix, una despedida fría, deslucida y marcada por decisiones apresuradas. La historia de Jean Grey, una de las más poderosas y trágicas de los cómics, ya había sido maltratada en X-Men The Last Stand, pero esta nueva adaptación no logró redimirse. Con un guión plano, desarrollo emocional superficial y escenas de acción que parecían piloto automático, la película fue recibida con decepción tanto por fans como por críticos. El rodaje estuvo plagado de problemas, reescrituras, refilmaciones y un final modificado para no parecerse demasiado al de Capitana Marvel. Todo esto se tradujo en un producto final sin alma ni dirección. Rotten Tomatoes la dejó con un 22%, y la taquilla fue un desastre para una franquicia de este calibre. Apenas $252 millones a nivel global, cuando su presupuesto superó los $200 millones. Dark Phoenix simbolizó el agotamiento de una fórmula que, alguna vez, marcó el inicio del cine de superhéroes moderno. Puesto 14. Cuando una secuela lleva en el título a un personaje tan enigmático como el Silver Surfer, uno esperaría una epopeya galáctica. Sin embargo, lo que entregó Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer del 2007 fue una mezcla de humor flojo, efectos visuales reciclados y una nube espacial que se suponía era Galactus. Con un elenco que parecía más cómodo en una comedia romántica que en una película de superhéroes, la secuela intentó expandir el universo de los Fantastic Four, pero terminó hundiéndolo. Ni siquiera la presencia visualmente interesante del Silver Surfer, interpretado por Doug Jones y con voz de Lawrence Fishburne, pudo salvar el resultado. Rotten Tomatoes le dio un 37%, y aunque recaudó $289 millones, fue una caída respecto a su predecesora. El proyecto de una tercera entrega fue cancelado, y el equipo quedó en el limbo por casi una década. Para muchos, este film fue el clavo final en el ataúd de una saga que nunca encontró el equilibrio entre lo épico, lo familiar y lo verdaderamente fantástico. Puesto 13. Antes del colapso cósmico, con el Silver Surfer, todo comenzó aquí, la primera gran adaptación moderna de Los Cuatro Fantásticos. Y aunque tenía una intención clara, presentar a Marvel como una casa de héroes más ligeros y familiares, el resultado fue una cinta que nunca supo si quería ser una comedia, una aventura o una telenovela con trajes de licra. Con una estética propia de un comercial de shampoo y diálogos que parecían escritos por un comité de ejecutivos, Fantastic Four se convirtió rápidamente en una promesa incumplida. Jessica Alba como Sue Storm, Ioan Gruffudd como Reed Richards y Chris Evans, antes de ser el Capitán América, como Johnny Storm, formaban un elenco atractivo pero mal aprovechado. La crítica fue tibia, con un 27% en Rotten Tomatoes, aunque la taquilla fue sorprendentemente buena, $333 millones a nivel mundial,
suficiente para justificar una secuela, y con ella, una caída aún más aparatosa. Lo más irónico es que, a pesar de todos sus errores, esta versión todavía es recordada con algo de nostalgia. Puesto 12. Morbius llegó con la promesa de expandir el universo de Spider-Man desde el lado oscuro, con Jared Leto como un antihéroe vampírico atormentado por su sed de sangre. Pero lo que entregó fue una mezcla inconsistente de clichés, efectos genéricos y una historia que parecía salida de otra época. El guión fue duramente criticado por su falta de coherencia y personajes planos, mientras que las escenas de acción inundadas de humo digital y cámaras lentas sin sentido no ayudaron a mejorar la experiencia. La crítica fue implacable, y aunque la taquilla inicial fue aceptable, la recaudación global apenas superó los 160 millones de dólares, quedando muy por debajo de lo esperado para un spin-off del universo de Spider-Man. Pero lo que realmente inmortalizó a Morbius fue su resurrección como meme. It's Morbin Time se convirtió en un fenómeno viral, al punto de que Sony reestrenó la película en cines, solo para que volviera a fracasar 2 veces. Puesto 11. Con una inversión millonaria, un actor carismático como Ryan Reynolds y la intención de iniciar una nueva franquicia para DC, Linterna Verde tenía todo para brillar, pero terminó siendo una de las mayores decepciones del cine de superhéroes de todos los tiempos. El film apostó por una sobrecarga de efectos digitales, incluyendo un traje completamente generado por computadora, que en lugar de impresionar, lo hizo lucir artificial y desfasado desde el primer tráiler. A eso se sumó un villano mal desarrollado, un guión genérico y un tono que no lograba decidir si quería ser serio o autoparódico. Con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, apenas recaudó 219 millones en todo el mundo, lo cual fue considerado un fracaso rotundo. La crítica tampoco tuvo piedad, 25% en Rotten Tomatoes, y la audiencia respondió con desinterés. Ryan Reynolds ha hecho burla del desastre en más de una ocasión, incluso asesinando simbólicamente al personaje en una escena postcréditos de Deadpool 2. Y es que Linterna Verde se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una superproducción puede colapsar sin una visión clara. DC Studios tardaría años en recuperar su rumbo, y Hal Jordan sigue esperando una redención cinematográfica. Puesto 10. Superman fue el pionero del cine de superhéroes, pero para su cuarta entrega, la franquicia había perdido el rumbo y el presupuesto. Superman 4, En busca de la paz, quiso ser un mensaje sobre el desarme nuclear y la responsabilidad moral de Superman frente a la humanidad. Noble en intención, pero desastrosa en ejecución. El estudio recortó el presupuesto de la película a la mitad, justo antes del rodaje, y eso se nota en cada fotograma. Efectos especiales reciclados, una pelea en la luna digna de parodia, y un villano, Nuclear Man, que parecía sacado de una caricatura de bajo presupuesto. Christopher Reeve, quien también coescribió la historia, intentó dar profundidad al personaje, pero el guión absurdo y la pobre dirección lo arrastraron consigo. La crítica la destrozó, ya que recibió 11% de aprobación en Rotten Tomatoes, y la taquilla fue un fracaso. Apenas 36 millones de dólares, frente a los más de 300 millones de dólares que recaudó la original en 1978. Fue tal el golpe, que Superman desapareció del cine por casi 2 décadas. Puesto 9. Tras su aparición en Daredevil del 2003, el personaje de Elektra, una de las asesinas más icónicas del universo Marvel, recibió su propia película en 2005. Jennifer Garner repitió el papel, pero el resultado fue un spin-off que nunca encontró rumbo ni personalidad. La historia intentaba humanizar a una asesina a sueldo, que es contratada para proteger a una niña de una organización mística, conocida como La Mano. Con tintes sobrenaturales, secuencias de acción minimalistas y una estética plana, Elektra fracasó en su intento de construir una película sólida por sí misma, quedándose a medio camino entre el drama personal y el cine de acción de bajo perfil. Rotten Tomatoes la calificó con un 11%, y la taquilla fue decepcionante. Apenas 57 millones de dólares recaudados a nivel global, con un presupuesto de 43 millones. Aunque no fue una catástrofe financiera, sí fue suficiente para sepultar cualquier intento de continuar con ese universo. Curiosamente, casi 2 décadas después, Jennifer Garner volvió a interpretar a Elektra en Deadpool y Wolverine del 2024,
dándole al personaje una inesperada segunda oportunidad en el multiverso. Puesto 8. Ghost Rider: Spirit of Vengeance intentó reinventar al antihéroe de Marvel con un estilo más agresivo y visualmente extremo. Para eso, Sony fichó a los directores de Crank y trajo de regreso a Nicolas Cage, pero esta vez desatado por completo. La película abandonó el tono clásico de superhéroes y apostó por algo más cercano a un videoclip caótico, cámara en mano, edición acelerada y escenas que bordeaban lo absurdo. En una de ellas, el mismísimo Ghost Rider orina fuego. En otra, Nicolas Cage da un monólogo existencial mientras se transforma, con gritos y muecas, que ya son material de culto en internet. El problema es que detrás del estilo no había sustancia. El guión fue ampliamente criticado por su falta de cohesión, los efectos especiales quedaron por debajo del estándar, y el desarrollo de personajes fue mínimo. Rotten Tomatoes la calificó con un 18%, y la taquilla mundial fue de apenas $132 millones, sobre un presupuesto de 75 millones. Cifras pobres para una secuela que pretendía revitalizar la franquicia, y desde entonces ya no se ha vuelto a adaptar otra versión del personaje. Puesto 7. Basada en el icónico cómic noir creado por Will Eisner, The Spirit era un proyecto ambicioso. Estaba dirigida y escrita por Frank Miller, el legendario autor detrás de Sin City y The Dark Knight Returns, lo que generó altas expectativas en el mundo del cómic. Pero el resultado fue una película que parecía más preocupada por imitar el estilo visual de Sin City que por capturar el alma del personaje original. La historia del detective enmascarado que regresa de la muerte para luchar contra el crimen se perdió en una puesta en escena sobrecargada, actuaciones desbalanceadas y un tono que oscilaba entre lo serio y lo caricaturesco. Ni siquiera un elenco con Samuel Jackson, Scarlett Johansson y Eva Mendes logró salvarla del desastre. La crítica fue despiadada, 14% en Rotten Tomatoes, y en taquilla fue un verdadero fracaso. Solo recaudó $39 millones, muy por debajo de su presupuesto de más de $60 millones. Un verdadero desastre total. Puesto 6. Jonah Hex es uno de los personajes más singulares del universo DC. Un cazarrecompensas del viejo oeste con rostro desfigurado, un pasado trágico y tintes sobrenaturales. Todo parecía indicar que podía ofrecer una película diferente dentro del género, pero lo que llegó a los cines fue una obra fallida en casi todos los sentidos. La producción tuvo múltiples problemas, reescrituras de guión, recortes en edición y un tono que no sabía si quería ser western, terror o acción sobrenatural. Josh Brolin hizo lo posible en el papel principal, pero ni él, ni un reparto que incluía a John Malkovich y Megan Fox lograron rescatar la historia. El resultado fue una película de apenas 81 minutos que dejó la sensación de estar viendo una versión mutilada, de algo que tal vez alguna vez tuvo más ambición. Rotten Tomatoes la dejó con un 12% y la taquilla fue desastrosa, solo $11 millones recaudados, frente a un presupuesto estimado de 47 millones, un fracaso total. Puesto 5. En pleno auge del Superman de Christopher Reeve, los estudios decidieron expandir ese universo, con un spin-off centrado en su prima kryptoniana, Supergirl. La elección de Helen Slater como protagonista prometía una nueva heroína para la pantalla grande, pero el resultado no cumplió con las expectativas. Aunque se mantenía dentro del mismo universo narrativo, Supergirl no contó con la presencia de Superman y terminó aislada tanto en tono como en calidad. La historia mezclaba elementos de fantasía, magia y ciencia ficción, pero sin cohesión ni fuerza dramática. Ni los efectos especiales, ni los diálogos, ni los villanos lograron captar el espíritu épico que había hecho brillar a las primeras entregas del Hombre de Acero. La crítica fue dura desde el inicio, y la taquilla reflejó ese desencanto. Apenas $14 millones recaudados en Estados Unidos, frente a un presupuesto que superaba los 30 millones. Para una franquicia que venía en descenso desde Superman 3, esta fue la confirmación del agotamiento de la fórmula. Puesto 4. Pocas películas recientes han generado tanto desconcierto como Madame Web, otro fallido intento de Sony por seguir expandiendo su universo cinematográfico vinculado a Spider-Man, pero sin Spider-Man. Protagonizada por Dakota Johnson y con un elenco joven que incluía a Sydney Sweeney, la película intentaba contar el origen de Cassandra Webb, una paramédica con habilidades psíquicas que predice muertes y accidentes.
La premisa prometía un enfoque más místico y diferente dentro del subgénero, pero la ejecución fue todo lo contrario. El guión fue duramente criticado por su diálogo forzado y momentos que rozaban lo absurdo. La dirección resultó plana y la acción escasa. El marketing, que prometía un thriller de ciencia ficción con tintes oscuros, terminó en un híbrido sin identidad clara. En Rotten Tomatoes obtuvo un 11%, con reseñas que la calificaban como insulsa, sin alma y una caricatura involuntaria. En taquilla recaudó solo $100 millones a nivel global, con un presupuesto estimado de 80, lo que la convierte en un tropiezo comercial. Madame Web no solo fracasó por sí misma, sino que debilitó aún más la percepción del universo de Sony, basado en personajes secundarios de Spider-Man. Puesto 3. Los Cuatro Fantásticos del 2015 prometía ser una reinvención seria y moderna del cuarteto más emblemático de Marvel, con un elenco joven, Michael B. Jordan, Miles Teller, Kate Mara y Jamie Bell, y bajo la dirección de Josh Trank, parecía alejarse de las versiones anteriores hacia un enfoque más oscuro y científico. Pero lo que terminó en pantalla fue una película marcada por el caos creativo y una ejecución fallida. La producción estuvo plagada de conflictos. Trank denunció públicamente que el estudio alteró su visión, y Fox realizó importantes recortes y regrabaciones, que dejaron una historia desarticulada, con un tercer acto abrupto y una atmósfera vacía. Lo que debía ser el inicio de una nueva franquicia, terminó sintiéndose como un borrador incompleto. La crítica fue brutal, 9% en Rotten Tomatoes, y en taquilla apenas recaudó $167 millones a nivel mundial, frente a un presupuesto de $120 millones. Un fracaso en todos los sentidos. La película fue tan mal recibida que se cancelaron los planes de secuela inmediata, y los derechos finalmente regresaron a Marvel Studios tras la compra de Fox por parte de Disney. Puesto 2. Pocas películas han tenido un impacto tan negativo en una franquicia como Batman y Robin. Dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por George Clooney como el Caballero Oscuro, esta entrega marcó el punto más bajo de Batman antes de la época de Nolan. Visualmente saturada, con una dirección artística inspirada en el kitsch de los años 60, la película abrazó un tono caricaturesco que contrastaba brutalmente con la oscuridad de las entregas anteriores. Trajes con pezones, diálogos ridículos y una sobredosis de chistes congelados cortesía de Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze hicieron que ni siquiera Uma Thurman o Alicia Silverstone lograran levantar el resultado. La crítica fue implacable. Rotten Tomatoes la tiene con apenas un 12%, y aunque la taquilla no fue desastrosa, $238 millones a nivel mundial, sí fue muy inferior a lo esperado para una franquicia tan poderosa. El golpe fue tan fuerte que Warner Bros. Canceló las secuelas planeadas y dejó a Batman en pausa durante casi una década. George Clooney ha llegado a pedir disculpas por su papel y la película ha sido reivindicada por algunos como una comedia involuntaria de culto. Puesto 1. Catwoman no solo es considerada una mala película, es, para muchos, la peor adaptación de un personaje de cómic en la historia del cine, y eso es decir mucho. Protagonizada por Halle Berry, quien venía de ganar el Oscar y de interpretar a Tormenta en X-Men, esta versión de Catwoman no tiene prácticamente ninguna conexión con Selina Kyle ni con el universo de Batman. El personaje aquí es Patience Phillips, una diseñadora gráfica que muere y es resucitada por un gato mágico egipcio. A partir de ahí, se transforma en una vigilante felina que pelea contra una villana de cosméticos tóxicos. Absolutamente nada funciona en la película. El guión es absurdo, los efectos especiales parecían un videojuego barato, y el montaje es caótico. La crítica la destrozó, 8% en Rotten Tomatoes, y aunque su recaudación fue de $82 millones, el presupuesto de más de 100 la convirtió en un fracaso financiero gigantesco. Halle Berry incluso aceptó en persona su premio Razzie a Peor Actriz, con humor y autocrítica. Años después, la propia actriz reconoció que el proyecto fue un desastre, pero que le sirvió para aprender a no dejarse guiar por contratos o franquicias mal pensadas. Comenta qué te pareció este top, y si consideras que otra película falta en esta lista. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.